Ah, caray. Salió algo que no conocían ustedes. Aquí esa bolita, ¿verdad? Ah, caray, se preguntarán qué tiene eso. ¿Es un tumor? No, no es un tumor. Es su tubérculo genital. Vean ustedes cómo el tubérculo genital está asociado al seno urogenital y vamos a formar algunas cosas de ese tubérculo genital. Y como ustedes recordarán, siempre cuando hablamos de diferenciación sexual, ¿quién es el encargado de hacer diferenciación sexual? El cromosoma Y. De lo contrario, siempre que no exista esa diferenciación sexual hacia ser un varón, pues todos los embriones serán ¿qué? Mujeres. Y la expresión fenotípica, es decir, cuando hablamos ya en cuanto a la expresión fenotípica de los genitales, pues todos serán mujeres a menos que tenga un cromosoma Y, que haga que se degeneren los conductos de Müller, que dé el factor determinante testicular, que el factor determinante testicular haga que se produzca testosterona y que esta testosterona en su primer pico dé esta diferenciación sexual primaria que consiste en formar pues al pene, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se forma esto y cómo es que la falta de diferenciación origina a genitales femeninos, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar forma a todo este asunto, ¿no? Supongamos que yo hago una vista frontal de este embrioncito o este fetito en desarrollo y quiero ver cómo está su zona genital indiferenciada a este momento. Supongamos que estamos en la 5ª semana, en donde los genitales están completamente indiferenciados y que estos van a culminar su diferenciación hasta la 12ª semana. Es decir, si es niña, en la 10ª semana prácticamente ya están diferenciados. Si es varón, hasta la 12ª semana aproximadamente. ¿Me explico? Entonces, podemos decir así en términos generales que la diferenciación sexual termina hasta la 12ª semana. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a denominar las estructuras que están involucradas para el desarrollo de genitales externos. Esta estructura mesenquimatosa que puse aquí, que se llama ¿qué? Tubérculo genital, pues va a formar algunas cosas. Aquí tengo a la membrana urogenital. Aquí tengo dos pliegues que se le van a conocer como pliegues todo es urogenital aquí, ¿ven? Urogenitales. Y tengo otros dos pliegues, obviamente de origen ectodérmico, que se conocen como pliegues labio-escrotales. Aquí tengo a la región del perineo. Aquí está la membrana. Tengo a la membrana anal. ¿Sí se entiende este esquema así? Ah, por cierto, ¿quién es esto de aquí? Y voy a poner aquí a estos que son los conductos para mesonéfricos. Bueno, pues vamos a ir poniendo aquí algunas cosas que van pasando en el varón para que se forme esta diferenciación de genitales externos. A ver. 24 horas más tarde. A ver qué notan ustedes con respecto al primer dibujo, el segundo dibujo que estén poniendo aquí. ¿Qué notan acerca de la membrana urogenital? Apoptosado, ¿no? Esta membrana urogenital más o menos apoptosa como eso de la 8ª semana, por ahí. Los pliegues urogenitales, o mejor dicho, el tubérculo genital se extiende hacia la parte ventral y se lleva con este crecimiento del tubérculo genital, se va llevando a qué pliegues. A los pliegues urogenitales. Entonces, el tubérculo genital se lleva a los pliegues urogenitales. ¿Qué más pasa? La membrana anal apoptosó en la 8ª semana. ¿Qué más? ¿Qué está pasando con los pliegues labioescrotales? Los pliegues labioescrotales se están fusionando. Entonces vamos a ver cómo finalmente nos quedaría en el varón. Los pliegues labioescrotales tienen que fusionarse. Una semana después. Esta imagen de aquí corresponde al sexo masculino y ese al sexo femenino, ¿no? Entonces vamos a ver estructuras análogas de lo que dan estas estructuras embrionarias para la formación de genitales. Bueno, hacemos un cuadrito, ¿no? Primera columna, estructuras embrionarias. Segunda columna, derivados en mujeres. Tercera columna, derivados en varones. Las estructuras embrionarias son pliegues labioescrotales. La segunda estructura serán los pliegues urogenitales. La tercera estructura será membrana urogenital y tubérculo genital, por supuesto. Los pliegues labioescrotales en el varón
se fusionan para formar a las bolsas escrotales, y por supuesto la fusión de estos pliegues labioscrotales dejan un rafé escrotal. También contribuyen para formar el prepucio del pene. Entonces vean cómo este pene que se desarrolló se llevó al ectodermo. Tan es así que se formó este engrosamiento ectodérmico. Este engrosamiento ectodérmico, que lo quiero exagerar un poquito porque voy a decir lo siguiente. Este engrosamiento ectodérmico se le llama placa balánica. ¿Sí? Ahí está en contacto con el tubérculo genital. Esta placa balánica tiene que apoptosar. Vean cómo inclusive se introdujo hacia el tubérculo genital la placa balánica y entró en contacto también con los pliegues urogenitales que se fusionaron. ¿Sí lo ven? Entonces, esta placa balánica va a formar la última parte de la uretra, va a formar a la fosita navicular, va a apoptosar para que el prepucio del glande sea redundante y retráctil. ¿Sí lo ven? Entonces, de esta manera, este prepucio puede ser retráctil. Ahora, hay muchas ocasiones en que este prepucio no lo es, ¿no? Es decir, no apoptosa del todo, queda una fina capa de placa balánica. ¿Y qué pasa? Entonces el prepucio no puede retraerse. ¿Qué hacen con ese prepucio? A veces se puede cortar. ¿Cómo se le llama eso? Se hace circuncisión para que el prepucio no sea redundante. Si el glande no está liberado, vas a ver en tus pacientes muchos penes que tengan la piel del prepucio pegada al glande. Entonces lo más recomendable es que desde niños se hagan ejercicios prepuciales, es decir, retraer el prepucio para liberar el glande y pues no sea necesaria la circuncisión. Pero bueno, pues si ya de plano no quieren tener nada de piel redundante en el glande, pues lo mejor es hacer la circuncisión, pero desde que nacen, ¿no? No sean gachos. El problema es que puede estar obstruyendo la placa balánica, que no apoptosó, puede estar obstruyendo a la uretra, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Fimosis. O cuando está parcialmente obstruido se llama parafimosis. Entonces la falta de apoptosis de la placa balánica cuando obstruye se llama fimosis, cuando lo obstruye parcialmente se llama parafimosis. Y por supuesto pues que en estos niños estará indicada la circuncisión, ¿no? Y ya, ¿no? Pero de apoptosar pues no pasa nada, simplemente el prepucio queda retráctil, tiene piel redundante y puede asearse la zona balánica. ¿Por qué es importante el aseo de la zona balánica? Glándulas que son sebáceas, ¿no es cierto? Entonces estas glándulas producen ¿qué? Esmegma. Entonces hay que tener un buen aseo de esa zona, pues para no tener... El esmegma se convierte en comida de bacterias, entonces puede adquirir un olorcito muy particular y muy sui generis, ¿no? Queda claro que la última porción de la uretra es de origen ¿qué? Ectodérmico, de la placa balánica. ¿Ok? Que se forma en las mujeres de los pliegues labioescrotales. Se van a formar evidentemente los labios mayores y el prepucio del clítoris. Que se forma de los pliegues urogenitales en el varón. Se va a formar el cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa. Estos pliegues urogenitales se cierran en la cara ventral del pene, entran en contacto con la porción de la placa balánica y entonces queda canalizada por completo toda la uretra. En la mujer, los pliegues urogenitales en las mujeres forman a los labios menores. ¿Y quién está desembocando ahí? La uretra, ¿no? Entonces la uretra femenina, que es pélvica, va a desembocar a nivel de donde se fusionaron un poquito en la parte anterior los pliegues urogenitales. Ahí está el clítoris y vean quién está aquí. Es la membrana urogenital, que en el hombre, adiós bye, y en las mujeres está formando aquí al himen, ¿no? Entonces el himen puede tener, ya sea que esté parcialmente apoptosada esta membrana urogenital, puede ser que esté completamente cerrada esa membrana urogenital, es decir, que el himen esté completamente obstruido, cosa que no es buena. Puede ser que el himen
puede tener alguna apoptosis en forma de un tabique, es decir, este es un himen tabicado. Puede ser que exista un himen en donde tuvo varios sitios de apoptosis, que le llamaríamos himen cribiforme o fenestrado, himen cribiforme o fenestrado, o simplemente que haya apoptosado en buena medida, cosa que le llaman himen complaciente, y así se llama. De los pliegues urogenitales en las mujeres también se forman las glándulas vestibulares. ¿Tienen un nombre? De Bartolini. También producen un tipo de sebo que también tiene pues, un olorcillo como el esmegma, ¿no? Entonces, los labios menores siempre tienen ese sebo, pues. ¿Qué se forma a partir del tubérculo genital? Pues ya dijimos de la membrana urogenital, no tiene caso repetir más, ¿no? El himen es el único derivado en ese sentido, ¿no? Y del tubérculo genital se va a formar, en los varones el tubérculo genital da origen al glande y a los cuerpos cavernosos. En las mujeres formará al clítoris y a los cuerpos cavernosos del clítoris. Tenemos que hablar así básicamente de una patología que se ve en los varones. Voy a poner aquí que esto es un corte transversal del pene. Este es un corte transversal del pene. Aquí están la uretra esponjosa. Aquí voy a poner cómo aquí se fusionaron los dos pliegues urogenitales. Y aquí está el cuerpo esponjoso. ¿Ok? Esto es cuerpo esponjoso. Aquí están los cuerpos cavernosos. Y esta es la uretra peniana, ¿no? Esto es dorsal, esto es ventral, esto es izquierdo, esto es derecho. Y el cierre de los pliegues urogenitales siempre se da en la cara ventral del pene. Pues vamos a suponer que no se les pegó su regalada gana fusionarse a los pliegues urogenitales. Y entonces tengo aquí a este pliegue urogenital, aquí a este pliegue urogenital. Y entonces, pues como no se les pegó la gana cerrarse, pues tampoco el ectodermo lo hizo. ¿Y qué queda? Un orificio comunicando a la uretra peniana con la cara ventral del pene. Y es un problema porque además el ectodermo a nivel del glande sí tiene orificio uretral externo, ¿no? ¿Me explico? Hay un orificio en el glande y hay otro orificio en la cara ventral del pene. Se llama eso hipospadias. Ahora, cuando se dio la tubulación corporal, ustedes saben que el ectodermo se unió con el ectodermo en la cara ventral en todos los niveles, a nivel torácico, a nivel abdominal y a nivel pélvico. Cuando no se cierran a nivel pélvico, ¿qué pasa? ¿Paula? Extrofia vesical, sí señor. La extrofia vesical, cuando se presenta, hace que tampoco se fusionen los pliegues urogenitales, pero estos se vierten y quedan abiertos hacia la cara dorsal del pene. Y se le conoce a eso como la epispadias. De manera general, se asocia con extrofia vesical. Es decir, una falta de fusión de los pliegues urogenitales en la cara dorsal del pene, y obviamente el pene estará súper mal formado, ¿verdad? No es, cuando hay una extrofia vesical, esto interfiere en el desarrollo genital también. Entonces, generalmente, una epispadias está asociada a extrofia vesical y a una muy mala formación de un pene. 2 semanas después. La vagina tiene dos orígenes. Uno, el tercio superior se forma de los conductos paramesonéfricos y los 2 tercios inferiores se forma del seno urogenital, de la porción media del seno urogenital. Ahora, esto que estoy poniendo aquí es un seno urogenital. Ustedes saben que la uretra femenina se forma en la porción caudal del seno urogenital. Ya aquí la formé, aquí está. Un poquito posterior a ella va a haber 2 salientes de la porción media del seno urogenital que se llaman los bulbos sinovaginales. En el hombre la porción media del seno urogenital forma la próstata. Ahí sí, el epitelio de la glándula prostática, que es de origen endodérmico. Entonces, estos se llaman bulbos sinovaginales. ¿El seno urogenital de qué hoja blasodérmica es? Es endodérmico. Sí, si no se me barre la onda. O sea, quiere decir que es endodérmico y que es parte del intestino primitivo. ¿Qué pasaba
qué pasaba con las estructuras del intestino primitivo entre la sexta y décima semana. Repitelización, recanalización. Los bulbos sinovaginales no son la excepción. Los dos bulbos sinovaginales también se repitelizan, se unen por detrás de la uretra y forman algo que se llama la placa vaginal. Esto es la placa vaginal. Voy a quitar a la uretra. Me estorba, porque quiero ver a la placa vaginal. ¿La ven? Ajá. ¿Ven ahí atrás cómo los conductos paramesonéfricos habían llegado a la porción posterior del seno urogenital? ¿Los ven? Estos son los conductos paramesonéfricos. Y se fusionaron en la porción posterior del seno urogenital. Voy a quitar a la vejiga porque me estorba. También viene de la porción cefálica del seno urogenital. Me estorba en este momento, no la quiero ver. No me interesa verla. Ahí está. Ajá. Entonces, voy a poner aquí lo que sí se forma de los conductos paramesonéfricos. Aquí tengo que los conductos paramesonéfricos se están formando al cérvix. Aquí estamos poniendo a los fórnices. Aquí está la luz de la cavidad uterina. Y esta parte viene también de los conductos paramesonéfricos. Aquí estarían los labios mayores. Los menores, acuérdense que también vienen del seno urogenital, ¿no? Cuando hablamos de los pliegues labios escrotales, pues ahí estarían también los labios menores, ¿no? Aquí, en contacto con vagina o con la placa vaginal. Esta placa vaginal va a ¿qué? Apoptosa. Aquí estaría el himen, los labios menores y todo lo que vimos hace rato de los pliegues urogenitales. Entonces, la vagina se forma por apoptosis. Como siempre, la apoptosis es un movimiento morfogenético que está diseñado para la remodelación de cavidades. Pues vagina es el ejemplo de ello, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, los conductos paramesonéfricos formarán el tercio superior de la vagina, formarán el cérvix, formarán y vean que en la parte cefálica ellos no se fusionan y forman a las tubas uterinas. Perfecto, voy a poner aquí. Acuérdense que esto está recubierto por ¿qué tejido? El útero. ¿Por quién se recubre? Por peritoneo, ¿no es cierto? Y ese peritoneo forma un ligamentote que se llama ligamento ancho. La gónada venía de allá arriba, ¿se acuerdan? Estaba allá arriba y entonces descendió y para su descenso ocupó algo que se llama el gubernaculum. Este gubernaculum nos dio origen a el ligamento propio del ovario o útero ovárico. Aquí está. Aquí está la gónada. Aquí les voy a poner un derivado hacia la gónada de los conductos mesonéfricos y de los conductillos mesonéfricos. Esto es nada más y nada menos que el epóforo y el paraóforo. Esto es el mesosalpinx, ¿no? Aquí estaría el mesosalpinx, que es peritoneal. Ahí se encuentra el epóforo famoso que tiene. Si ustedes lo ven en sus libros de anatomía, se ve así como una red medio chistosona. Está ahí, no tiene ninguna función, pero es análoga del epidídimo del varón. Si eso fuera testículo, eso sería su epidídimo, pero en ellas no es funcional, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan que el gubernaculum ayuda al descenso testicular? Entonces el gubernaculum también ayuda al descenso ovárico. Y se liga, este gubernaculum obviamente no desciende hasta allá, pero se liga hacia los labios mayores. ¿De dónde vienen los labios mayores? De los pliegues labios escrotales. Pues ahí llega el gubernaculum también. Por eso no es de extrañarse que el ovario, o mejor dicho, que se produzca, perdón, vámonos para acá, ya hice una babosada. Se divide este ligamento o este gubernaculum, se convierte en un ligamento, que se llama ligamento redondo del útero. Y el gubernaculum también contribuye para la formación de este. ¿Me explico? Entonces ahí ya prácticamente tenemos todos los derivados del aparato reproductor femenino. Vean ustedes aquí, tengo a la uretra femenina, esto es la placa vaginal. Vean cómo entra en contacto con los paramesonéfricos que están formando aquí al útero. ¿Lo ven? Apoptosa la placa vaginal, entra en contacto con lo que se forma de vagina, de los conductos paramesonéfricos, y ya se forma toda vagina, cervix, bla, bla, bla. Ahí queda todo. Vean, todo eso que puse en rojo, pues pertenece al tabique urorectal, que formará pues varios tabiques, ¿no? El tabique, está separada la uretra de la vagina, es el tabique urovaginal,
hay también un tabique recto, vaginal. ¿Lo ven? Ok. Obviamente, pues todo esto puede ser susceptible a formar fístulas y lo que ustedes quieran de ello. ¿Me explico? ¿Sí? Alteraciones que se puedan dar de bulbos sinovaginales. Bueno, puede ser que los bulbos sinovaginales no se unan entre ellos dos, pero sí sufran un proceso de repitelización y recanalización. ¿Qué formaría? Dos vaginas. Pues una vagina doble se debe a la falta de fusión de los bulbos sinovaginales. Y no es de extrañarse también que cuando no se fusionan los dos bulbos sinovaginales, tampoco lo hagan los paramesonéfricos. Y entonces los paramesonéfricos siempre empiezan su fusión de la parte caudal hacia la parte cefálica. Por lo tanto, si no se une los dos bulbos sinovaginales, es decir, si se duplica vagina, es muy probable que también exista una falta de fusión de los paramesonéfricos y de algo que se llama útero didelfo, que sería la expresión más severa de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos. ¿Me explico? Entonces, el útero didelfo, pues prácticamente tendríamos dos úteros, ¿no? Dos úteros, cada uno con una tuba uterina. ¿Son funcionales? ¿Puede quedar embarazada una niña con útero didelfo? Sí puede ser, y a veces el estímulo hormonal, fíjense qué complicado, porque a veces el estímulo hormonal captado más intensamente en uno de esos úteros que en el otro. Y a veces termina el ciclo menstrual de uno y está empezando el del otro y están como alternando. Entonces, bueno, a veces son conjuntos y a veces sí, a veces no. Está bien cañón, ¿no? Pueden sí estar fusionados a lo mejor caudalmente y tener algo que se llama útero bicorne, ¿no? Es decir, un útero que está fusionado parcialmente los conductos paramesonéfricos, pero que tenga un tabique que parece como si fuera un útero con dos con dos cuernos, ¿no? 3 semanas después. ¿Qué es un pseudohermafroditismo? Un pseudohermafroditismo quiere decir que tiene genitales ambiguos, ¿no? O que no corresponden a su sexo genético. A ver, vamos a ver. Tenemos dos tipos de sexo, ¿no es cierto? Tenemos un sexo masculino y tenemos un sexo femenino. Ahora, ¿en qué momento se dio la asignación de sexo cromosómico? Cuando se dio la fecundación. Entonces asignamos un sexo para el varón, 46 XY y 46 XX. Eso se llama sexo genotípico o sexo cromosómico. Se da en el momento de la fecundación. Y la diferenciación sexual dijimos que termina hasta la 12ª semana. Ah, bueno, pues este varón, como tiene cromosoma Y, ¿qué tiene? ¿Qué gónada? Testículo, porque acuérdense que aquí estaba el factor determinante testicular. Tiene testículo, ¿cierto? Este testículo va a producir un pico importante de testosterona. Y además, el testículo posee células de Sertoli y por lo tanto tiene hormona o factor inhibidor de los conductos de Müller. Bueno, pues esta testosterona y este factor inhibidor de los conductos de Müller tiene doble efecto. En primer lugar, el factor inhibidor de los conductos de Müller, su nombre lo dice, va a inhibir la formación de vagina, de cervix, de útero y de tubas uterinas. Y la testosterona va a inducir para la formación de genitales masculinos, es decir, se va a formar pene. Las bolsas escrotales, todo lo que hemos visto en la diferenciación sexual, ¿cierto? Bueno, y en la mujer, pues no necesita nada, simplemente se forma en ausencia de factor determinante testicular, ovario, y quedará pues toda la parte de aparato reproductor femenino que se tenga que formar de ahí, en caso de no haber testículo. Pues resulta que en los pseudohermafroditismos, este varón posee cromosoma Y, tiene cromosoma Y, es más, da factor determinante testicular, se forma testículo, pero por alguna razón extraña que ahorita vamos a tratar de entender, tiene genitales femeninos. ¿Ok? Y en este caso, también puede ser que esta sea genéticamente mujer, pero tenga genitales masculinizados, es decir, tiene cromosomas XX, tiene ovario,
pero tiene genitales masculinizados. A eso se le conoce como pseudohermafroditismo. Entonces vamos a tener un pseudohermafroditismo masculino y pseudohermafroditismo femenino. ¿Pero qué cariotipo tiene? 46XY. ¿Qué gónada tiene? Testículo. ¿Qué genitales internos tiene? Pues tiene prácticamente todo para que cuando nazca digan, sí, señora, tiene usted una niña. Su expresión fenotípica es de mujer, es decir, tiene clítoris, tiene vulva, tiene labios menores, tiene labios mayores, tiene vagina, tiene todo. Por alguna razón extraña, este varón tiene algo que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Esta es la causa de su pseudohermafroditismo. Ay, pero doctor, ¿pero qué Sertoli no tenía factor inhibidor de conductos de Müller? Se estarán preguntando, ¿no? O sea, si tiene testículo, tiene Sertoli, ¿no es cierto? ¿Qué necesita Sertoli para poder producir factor inhibidor de conductos de Müller? Pues en primer lugar, captar testosterona. Pues ¿qué creen? Sus receptores para testosterona, en este caso el Sertoli, que es ABP, son deficientes. Y los receptores de testosterona para genitales son deficientes. Entonces, si el receptor de testosterona no sirve, no se capta testosterona. Si no se capta testosterona, no hay factor inhibidor de conductos de Müller. Si no se capta testosterona, porque no se funcionan los pliegues labios escrotales para dar las bolsas escrotales. Si no funciona la testosterona, no hay descenso testicular. Son completamente, fenotípicamente mujeres, ¿no? Pero tienen testículos abdominales. ¿Ok? ¿Qué problema tendría tener testículos abdominales? Pueden tener un altísimo riesgo de presentar un disgerminoma o un tumor de células germinales. Cuando hay un pseudohermafroditismo femenino, tiene cariotipo 46XX, tiene ovario, pero cuando nace pues pene no me parece que tenga, dice el doctor. Pues sí se le fusionaron así como los labios mayores, pero o tiene un pene muy pequeño o un clítoris muy grande. Pues la masculinización de genitales jamás serán un pene, ¿no? Es decir, tiene genitales virilizados, tiene clitoromegalia, o sea el clítoris es muy grande, los labios pueden estar fusionados, hay una vagina que está mal formada, que no está totalmente comunicada al exterior porque sus bolsas escrotales se fusionaron, los pliegues urogenitales pueden estar también fusionados, puede tener problemas con la uretra y como que son genitales muy, muy extraños, ¿no? Pero la causa no fue ningún problema con la testosterona. Bueno, sí lo fue, pero no, el origen de la testosterona no era ovárica. Ajá. El origen de su testosterona, ¿dónde pudo haber estado? ¿Por qué hubo un pico de testosterona que masculinizó sus genitales? La causa del pseudohermafroditismo femenino es una hiperplasia suprarrenal congénita. Como la glándula suprarrenal estaba hiperplásica, la corteza suprarrenal comenzó a sintetizar testosterona. Esa testosterona virilizó los genitales de esta niña. Ninguna mujer que se sepa embarazada debe de tomar progestágenos sintéticos. Se ha asociado el uso de progestágenos sintéticos con virilización de genitales femeninos.